Pues bien, hermanas. Bueno, que fue antes de empezar. Bien, hermanas, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. El tema que traemos hoy es la elección de los 12 y la misión. Como ven, el objetivo que traemos ahora en las clases es el estudio de los libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cómo se correlacionan entre ellos. Entonces, vamos a ver cómo fue que se eligieron a los 12 y la misión que ellos tuvieron encomendados de nuestro Señor Jesucristo. Lo quise enfocar desde el punto en el que el Señor ya tenía sus planes desde antes de la fundación del mundo, ya estamos predestinados nosotros, es lo que dice la Escritura, ¿no? Y lo quise enfocar es cómo Jesús tuvo un proceso para realizar y llevar a cabo sus planes. Ese proceso, de acuerdo a estos pasajes, inicia con la oración. Vamos a Lucas 6:12. A ver, déjenme. Lucas 6:12. Aquí se los voy a poner en la pantalla. Creo que es más fácil. Lucas 6:12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién oró? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos nosotros es que él, antes de seleccionar a sus 12 apóstoles, él oró y pidió al Señor y se encomendó a él. Entonces, vemos que es muy importante, que es algo que no dejó de hacer nuestro Señor Jesucristo, sino que él hizo y nos demostró que antes de iniciar un plan y de llevar a cabo alguna acción, el primer paso es la oración. En el siguiente paso que lo puse es como el diseño, ¿no? Y vamos a ver Lucas 6:13 para ver cómo fue ese diseño. Lucas 6:13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, vamos también a Lucas 9:1. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Que los escogió y no nada más los escogió, sino que también les dio armas para llevar a cabo la actividad que les iba a encomendar. En Mateo 10:1 encontramos un complemento de esto. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en Marcos 3:14 al 15, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces vemos que el objetivo de nuestro Señor es, primero oró para seleccionarlos. Una vez que los seleccionó, les dio herramientas. Y aquí dice que su objetivo era que estuviesen con él, pero también que fueran a predicar. Y después que ya él tenía sus planes, ya les había dicho a ellos cuál era el objetivo, pues empieza la ejecución, ¿no? O sea, el que pusieran en marcha el plan, ¿no? Mateo 10, del 2 al 4, nos dice cómo fue esto. Mateo 10, del 2 a 4 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Simón el cananista, Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esos fueron los nombres de los 12. Y nos dice también en Marcos 6, del 7 al 9, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. O sea, una vez que dijo, son ustedes, y los escogí para estar conmigo y para ir a predicar, los llamó y dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos y les mandó que no, a ver, del 7 al 9, y les mandó que no llevasen nada en el camino sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Entonces vemos que ya una vez que él ora, les explica qué era lo que tenían que hacer, les da las herramientas, pues los empieza a enviar con el objetivo de que cumplan la misión a la que, pues, por la que él los formó, ¿no? Entonces vemos que las instrucciones que les dio a los apóstoles fueron muy claras. Estas instrucciones fueron con un propósito. Entonces dice, para empezar en Mateo 10:5, por caminos de gentiles no vayáis. O sea, los gentiles son todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Entonces decía, por camino de gentiles no vayan. Primer punto. Segundo, dice, en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 10:5, igual. Y luego les dice, id antes a las ovejas perdidas de Israel. Entonces esto nos lo dice en Mateo 10:6. Y luego les dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí lo que vemos es que el Señor mandó a los 12 a predicar, pero no los mandó a predicar a todos. Al pueblo judío fue el que mandó a predicar. Y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. En Mateo 18 les dice esto. ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Que primero se edificaran, pues, los de la casa de Israel, antes de hablarle a los demás. Tenía un propósito y les pidió, no se salgan de él, no vayan con los gentiles, no con los samaritanos, vayan primero con los de Israel, predíquenles, sánenlos, límpienlos, resucítenlos y echen fuera demonios. Entonces, el Señor tenía un propósito con esto. En Mateo 10:8 me parece que es, a ver, déjame ahorita. Mateo 10. No me acuerdo dónde estaba este pasaje que dice, dad de gracias, dad, era en Mateo, que estaba en Marcos, perdón. Entonces les dice en Mateo 10, una vez que les dice que no vayan por todos estos lugares, les empieza a decir, sanar de enfermos, limpiar leprosos y demás. Pero aquí les dice, de gracia recibiste, dad de gracias, en Mateo 10:8. Entonces, hermanitas, me gustaría que abrieran sus micrófonos y me dijeran, ¿qué consideran ustedes que se refiere a de gracia recibiste, dad de gracias, dad de gracia? Porque nosotros no pagamos nada por nuestros pecados, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pagó nuestros pecados con su sangre y su vida da. Sí, cuando es enfocada una vez que ya estamos bautizados, ¿no? Pero en este momento todavía no había bautismo, no estaba establecido el bautismo. Entonces,
Aquí la predicación era, el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Todavía no había muerto nuestro Señor, todavía no estaba el bautismo para perdón. ¿A qué se refiere? Predicando. Exacto, ¿a qué se refiere de gracia recibiste, dad de gracia que dice el Señor a los apóstoles? ¿Qué creen ustedes a qué se refiere? Que lo que ellos recibieron lo enseñaran también a los judíos. O sea, lo que ellos habían recibido, el amor de Dios, el amor de Jesucristo, que lo que Él les había enseñado, ellos también lo transmitieran a otras personas. Más o menos, Sí, ¿no? sí, más o menos, hermana. Por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ellos recibieron estos dones, estos poderes de sanación, de resucitar a muertos, de curar a los enfermos, de quitar a los demonios. Entonces, por gracia recibieron estos dones. Entonces le dice, bueno, de gracia recibiste, date gracias, o sea, hazlo. A esto, o sea, yo te di esto para que tú hicieras esto. Entonces, este pasaje en específico se refiere a yo te di, y así como yo te di, tú también da, ¿no? Igual vemos que en las mismas instrucciones, en Colosenses, bueno, de las mismas instrucciones hay una parte que a mí me pareció que se refiere a la humildad. Primero en la instrucción viene, bueno, predica al pueblo de Israel y te dice cómo sí predicarle al pueblo de Israel. Y también en las mismas instrucciones que da el Señor Jesucristo, habla de algunos otros aspectos que no se refieren a predicar, sino a cómo los apóstoles se van a presentar ante los demás. Entonces, en lo personal, yo considero que es el cómo el Señor Jesucristo quería que los apóstoles se vistieran de humildad ante los demás. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vemos que aquí el Señor, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los colosenses, considera muy importante que el aspecto o lo que nosotros reflejemos, la humildad, sea algo que nos caracterice como pueblo de Dios. Y lo que yo veo en estas instrucciones del Señor Jesucristo es que les pide lo mismo, vestirse de humildad a los apóstoles. ¿Por qué? Porque les dice, no lleven nada para el camino. En Marcos 6:8 les dice, no lleven nada para el camino, solamente bordón, ni alforja. ¿A qué se refiere con alforja? ¿Alguien sabe? A ver, alguien que abra su micrófono y me diga qué cree que es una alforja. ¿No, mi hermana? La alforja es como un saquito, como un morralito, sí, donde colocaban sus alimentos, en especial los alimentos, donde empacaban todo lo que iban a sustentar. Ajá. Entonces, eso era la alforja. Entonces le dice, no lleven nada para el camino, solamente bordón. ¿A qué se refiere con bordón? Es un bastón. Un bastón para apoyarse al caminar, porque el caminar era muy desgastante por el no habían carreteras como ahora, ¿no? Exacto, entonces dice, no lleven nada, solo bordón. Dice, ni alforja, o sea, no lleves nada como preparado para un viaje, ¿no? Y le dice, ni pan, ni dinero. Y les dice, calcen sandalias y no vistan dos túnicas. O sea, solo lleven una.
Entonces, los apóstoles fueron enviados sin dinero, sin pan, sin comida, sin ropa extra más que la que tenían, una sola, o sea, sus sandalias y solo un bastón, ¿no? Entonces, ¿qué observamos de esto? Para mí es algo así como lo que dicen Colosenses 3:12, vestidos de humildad. El Señor les pidió eso, que fueran humildes ante los que se fueran a presentar, como parte de la instrucción. Y también como parte de la instrucción, como otro punto que quise resaltar de lo que se está, de todo lo que marca nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, fíjate con quién te quedas, fíjate con quién andas. Ven que hay un dicho de, ¿cómo es? Mira con quién andas y te diré quién eres, algo así. Entonces, yo lo enfoco mucho a esto, este resto de instrucciones que da es, no perteneces a Cristo, no, o sea, eres mi discípulo. Entonces, tienes que reflejar que lo eres con los que te juntas, con los que te rodeas, ¿no? Fíjate con quién te quedas. Proverbios 2:20 nos dice algo al respecto. Proverbios 2:20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Entonces, vemos que Proverbios 2 en específico se habla de el valor de la sabiduría y las excelencias de la sabiduría. Y alguien que es vemos el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Proverbios 2:20 dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Es decir, vas a andar haciendo lo bueno y vas a seguir a los que son justos. Vas a estar en el camino donde están los justos. O sea, no puedo decir yo soy un justo y me estoy juntando con alguien que no lo es. Y permitiendo que ese alguien que no lo es haga cosas que no están bien. Entonces, regresando a estas instrucciones, si vemos nosotros en Mateo 10:11, le dice, en cualquier ciudad o aldea que entres, o sea, a donde sea que vayas, ¿no? Y les dice, informaos quién de aquella ciudad sea digno. O sea, ¿quién es digno? O sea, para donde sea que vayas, busca a alguien digno, ¿no? Dice, posad allí. ¿Qué se refiere? Vas a buscar quedarte con esa persona que es digna. O sea, no te vas a ir con cualquiera, con el que es digno. Y luego les dice, posad allí hasta que salgáis de aquella ciudad, en Marcos 6:10. Entonces, vas a buscar, les decía a los apóstoles, vas a ir a un lugar, vas a buscar al que sea digno de ese lugar y te vas a quedar ahí hasta que te vayas. O sea, no es que vas a estar ahí y después acá y después allá, no, en un solo lugar, ¿no? Y con el que vas a posar, tiene que tener, pues, un buen testimonio, ¿no? Y luego le dice, al entrar a la casa, saludadla. A la casa no se refiere en específico al lugar, se refiere a la familia que vive ahí, a las personas que viven ahí. La casa son las personas. Entonces le dice, al entrar a la casa, saludadla. Dice, y si la casa fuera digna, o sea, si las personas, si la familia fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ellas. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Para el Señor Jesús era muy importante que sus apóstoles fueran humildes. Que aparte de que fueran humildes, que primero fueran con los del pueblo de Israel a predicarles. Después, que a donde fuera que ellos moraran o se quedaran, tenía que ser un lugar de personas dignas, no con cualquier persona. Y también les dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, o sea, puede ser digno ante los ojos de los demás, pero puede que no los hayan querido recibir. Entonces les dice, si alguno no los recibiere ni oyere vuestras palabras, primer punto, salid de aquella casa o ciudad. O sea, no te quedes ahí. Si el más digno no te recibe, entonces, pues, ¿qué esperas de los demás, no? Entonces, segundo, sacudid el polvo de vuestros pies. Y en Lucas 9:5 dice,
para testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que es un testimonio en contra de ellos el haber sacudido el polvo de los pies. O sea, ese polvo significaría que no me recibiste y hasta ahí, ¿no? Yo cumplí, tú no aceptaste, ¿no? Lo dice, el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, de acuerdo a Mateo 10:15. Entonces, el Señor Jesucristo buscaba que predicaran primero al pueblo de Israel. Segundo, que los apóstoles fueran humildes. Tercero, que se fijaran en dónde se quedaban, con quién se quedaban. Y tercero, que si no los recibían, ellos dieran como testimonio de que estuve aquí, no me hicieron caso y continúo, ¿no? No significa, no iba a haber como acepción de personas hablando del pueblo judío. A todos se les iba a hablar, pero si no los querían recibir, hasta ahí, no había más. Y vemos nosotros que ya cuando estaban las instrucciones, ya estaban dispuestos los apóstoles, ya fueron elegidos, y el Señor les había dicho, van a salir así, van a hacer esto. Pues vemos la ejecución de este proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Marcos 6:12 les dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, ya los apóstoles, una vez que recibieron sus instrucciones, vámonos, agarraron, salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen. En Lucas 9:6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. Y en Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces vemos que no se quedaron de brazos cruzados, no dijeron, no, Señor, no puedo, no, Señor, no quiero, no, nada. O sea, se les dieron las instrucciones, les dijeron así y no iban en la comodidad más grande del mundo. No es como que ahora te digan, ay, mira, hay un hermano enfermo, hay que irlo a visitar, o ni siquiera que te digan que hay que irlo a visitar. Por conciencia propia uno dice, bueno, hay un hermano enfermo, pues me pongo al servicio, ¿no? O sea, ahora hay coches, ahora hay metro, hay transporte. En ese entonces los mandaron sin ropa, sin zapatos, solo con sandalias, los mandaron sin comida, sin dinero, y no se quejaron, lo hicieron. Están las pruebas, está escrito en Marcos, Lucas, que ellos iban y predicaban, que ellos iban a todos los pueblos, que ellos iban y hacían lo que el Señor les había pedido. Entonces, para ir concluyendo, hermanas, ¿qué aprendemos de Jesús al realizar un proyecto? ¿Qué aprendemos de nuestro Señor Jesucristo? Uno, que es importante poner todos nuestros proyectos en manos de Dios, en una oración, hermanas, en muchas oraciones, todo el tiempo que sea necesario. Que vemos también que aprendemos al realizar un proyecto, que es necesario planearlo. Esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo, hermanas. Entonces, es importante para que un proyecto salga como uno quiere, ponerlo en manos de Dios y planearlo. Y después aprendemos que tenemos que poner en marcha los planes. A veces yo digo, ay, mira, quiero ir a visitar a tal hermano o a tal hermana, pero solo lo pensé y no lo hice. O a veces digo, mira, me gustaría ayudarle llevándole una despensa o simplemente acompañándolos o no sé, dándole un abrazo o escuchando o hablándole mínimo. Pero pues pasó la semana, tuve una semana difícil y no hablé, no fui, no mandé, no hice. Entonces, ¿qué es importante de esto? Ponerlo en manos de Dios, planearlo y hacer. Tenemos que poner en marcha los planes, hermanas. No dejarlas a medias, no solo lo pensé y no lo hice, ¿no? También vemos que ¿qué es importante para nuestro Señor Jesucristo? Uno, en estos pasajes nosotros vimos que para el Señor Jesucristo era importante que se predicara primero a los de casa. Entonces, si lo aplicamos nosotros ahora, ¿qué es importante?
Pues primero predicarles a los de nuestra casa, para jalarlos a ser parte del pueblo de Dios. No quiere decir que no se les va a predicar a los que están fuera de casa, también. Vemos que después el Señor mandó a predicar a los que estaban en el pueblo gentil, pero primero mandó a los de casa. Entonces, es importante para nosotros tomar este ejemplo en nuestra casa primero. Segundo, que sus siervos sean humildes. El Señor demanda de nosotros humildad. Y hay veces que pensamos que lo somos, pero no lo somos. Entonces, es necesario que nosotros mismos nos evaluemos. Tenemos que fijarnos con quienes convivimos. De estos pasajes que estudiamos, tenemos que fijarnos con quién convivimos. A quién nosotros le estamos dando nuestro tiempo. Con quién nosotros estamos compartiendo nuestro tiempo. ¿Y qué clase de cosas hacen los que nos rodean a nosotros? Porque dependiendo de eso, es el testimonio que nosotros vamos a dar. No es como decir, soy cristiano, pero estoy con los que roban. Son mis amigos, no pasa nada. O sea, es un ejemplo bastante grande, por así decirlo, pero puede ser hasta la más mínima cosa, ¿no? Mi mejor amigo es muy grosero y estando conmigo lo sigue siendo porque yo no he demostrado que pues eso no está bien. Podemos decir que a veces es difícil, pero si nosotros, no, lo podría decir nuestra hermana Gloria, que ya lleva más tiempo ahora sí que en la fe, pero si nosotros con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, les decimos, yo no tomo, yo no fumo, me reúno con ellos, pero cuando están conmigo no dicen groserías, cuando están conmigo saben y respetan. Entonces, es ahí donde se ve quiénes somos y que nosotros proyectamos eso, pero si nos juntamos con alguien y están albureando y nosotros nos reímos y seguimos albureando y están tomando y nosotros tomamos o están haciendo esto y nosotros participamos, entonces no hay diferencia. Entonces aquí lo importante que vemos en estos estudios es que tenemos que fijarnos con quién convivimos y cómo convivimos. Y por último, pues lo importante para nuestro Señor Jesucristo es hacer la obra para la cual fuimos llamados. Entonces, este fue el estudio, fue corto, porque solo fueron para estudiar precisamente esto, la elección de los 12 y su misión, pero espero que pues nos llevemos algo de enseñanza y algo de meditación en el estudio, hermanas, que el Señor les bendiga. Y continuamos, hermanas.